Dios. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Hágame el favor de saludar al que tiene ahí cerquita suyo. Queremos, mientras nos acomodamos, darle la más cordial bienvenida a Ever Quiroa. Bienvenido. Y Andrea Rodríguez de Quiroa. ¿Dónde están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Pueden descender, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nos alegramos por nuestras visitas, ¿verdad? También de verle a usted nos alegramos. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios y a pedirle que nos ayude. Vamos a meditar un momentito en su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti una vez más, Señor, necesitados de una palabra de parte tuya. Ya te hemos cantado, te hemos ofrendado, Señor. Padre, nos has hablado a través de los dones. Pero ahora, Señor, nos queremos sentar a oír tu palabra. Sabemos de que todo, Señor, todo en ti es importante. Pero sé que tu palabra, Señor, viene a confirmar muchas cosas que tu pueblo necesita. Yo te ruego, Señor, por favor, que uses mi vida, que también, Señor, tu pueblo pueda estar atento a tu palabra. Señor, acomoda las palabras en mi boca, pero también en los oídos, en los corazones de tus hijos, para que todos juntos, entendiendo tu palabra, seamos edificados por ella y demos fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse y muchas gracias por acompañarme a orar de pie. Fíjense que hemos estado conversando durante ya algunos días sobre la litera de Salomón. De alguna forma representa esa protección que el Señor nos da mientras estamos transitando por esta tierra. Usted sabe que no vinimos para quedarnos en esta tierra, ¿verdad? Somos seres trinos, ¿verdad? Tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos espíritu, ¿verdad? Y nos dieron un cuerpo. No lo contrario, ¿verdad? No es que tengamos espíritu y nos hayan dado, no es que somos un cuerpo y nos hayan dado un espíritu, sino la esencia de lo que somos es espíritu. Nos dieron un cuerpo y ese cuerpo pues volverá al polvo, ¿verdad? De donde vino. Y tarde o temprano pues eso va a suceder. Sabemos de que el alma es la que está en juego. El espíritu, cuando es contaminado, se va a un lugar. Cuando no está contaminado y recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese espíritu vuelve al altar de Dios. Entonces entendemos por todo eso de que la tierra es un lugar de transición, no como pues se piensa, ¿verdad? Que aquí es para la eternidad. No. De hecho, nuestro cuerpo, usted puede notar de que se va deteriorando al pasar los años, ¿verdad? Las canas vienen porque ya no hay, ¿qué sería, Giovanni? Como pigmentación, ¿verdad? Y se va perdiendo las características del cabello. Pero así se va perdiendo todo, ¿verdad? Pues cada vez conforme pasan los años, y no lo estoy asustando con eso, ¿verdad? Pero pues muchas cosas ya no se regeneran y ya va pues en declive, pero pues entendemos de que eso es un proceso natural. Habrá quienes se oponen a ese proceso natural de envejecimiento pensando que la vida es todo y que al morir se acaba, y al contrario, al morir empieza una eternidad. Por mucho que vivamos, la eternidad no es comparable. Ahora, Dios tuvo el cuidado de que viniéramos a la tierra con cierta protección. Hemos entendido que hay muchas figuras hablando del tema, y como hoy es un día de hablar de doctrina, por ejemplo, una de las representaciones bien lindas que la palabra nos muestra es que Jesús es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos invitó, perdón hermanos, denme un segundito. Él nos invitó a orar llamando al Padre, Padre, ¿verdad? Entonces somos hermanos. Y en la palabra aparece un hermano mayor y un hermano menor en varias representaciones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15
la parábola que está dividida en tres grupos, ¿verdad? Como la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu, donde se muestra pues a un padre buscando un hijo, donde se muestra a un pastor buscando una oveja y donde se muestra a una mujer buscando una moneda. Las tres son una misma parábola definida en tres grupos que representa Padre, Hijo y Espíritu, pero ahí se menciona en la del Padre que hay dos hermanos, uno mayor y uno menor. En este caso el hermano mayor entendemos que nunca salió de casa y el que se fue el hermano menor, se recuerda, ¿verdad? Lucas capítulo 15. El menor, después juntándolo todo, decidió partir y se fue a una provincia lejana. Cuando regresa el hermano, el mayor está molesto y saca al padre de la fiesta, ¿verdad? Y le dice cómo es posible y le reclama: a mí no me has dado nada, en cambio a él pues se fue a gastar todo tu dinero. Y no era cierto, ya era dinero de él, pero está molesto. Otro ejemplo de hermanos menores y mayores lo vemos con José y con Benjamín. ¿Verdad que sí? José fue el hermano mayor que se perdió, o el padre daba por perdido, que tenía una túnica de colores, y hemos estado hablando de eso, y a un Benjamín que era el hermano menor. Ahora el padre tuvo de alguna forma un dolor en su corazón, en este caso Jacob, por la muerte aparente de su hijo, ¿verdad? Y cuando le piden al otro, al hermano menor, se rehúsa, ¿o no? Se rehúsa a dejarlo ir porque teme de que le pase lo mismo que al hermano. Entonces, en esa figura, Cristo es nuestro hermano mayor, y sabiendo lo que nos tocó a nosotros, pues en esta etapa vivir, Él vino a la tierra sabiendo que hay peligro, y a nosotros pues nos enviaron con protección, y José en este caso nos iba a proteger. Eso es lo maravilloso del tema. Entonces no sé si usted me permite la aplicación. José cuidó de Benjamín como Jesús va a cuidar de los hermanos que también están en Egipto. Entonces nos enviaron protección, y por eso vemos que una de las cosas que le dieron a Benjamín para protegerlo fue precisamente una figura de 5, de la gracia de Dios. Por ejemplo, a él, que es el hermano menor, le dieron 5 mudas. A él le dieron 5 mudas de ropa, ¿verdad? ¿Y para qué le va a servir tanta mujer? No, 5 mudas de ropa. Se lo aclaro, ¿verdad? Solo por aquello que usted esté anotando. Pero también le dieron 5 porciones de comida más que a sus hermanos. O sea, ahí vemos la figura de los 5. Entonces, eso es una representación de la gracia de Dios. Nos enviaron a la tierra, hay peligro, hicieron eso con Cristo. Imagínense lo que nosotros pues estamos expuestos. Si eso le pasó al cuerpo físico, lo mismo le puede pasar al cuerpo místico. Ahora, a ellos les dieron una protección particular, ¿verdad? José dijo: ustedes, mientras estén aquí en Egipto, no les va a faltar nada. Yo los voy a cuidar, ustedes van a estar cerca de mí. Y la palabra que lo describe es: van a habitar en la tierra de Goshen, y Goshen lo que significa es cerca de mí. Yo ahí les voy a proveer, yo ahí les voy a dar todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Es que mientras estemos en la tierra, si estamos cerca de Dios, como decía Samuel, nos va a ir bien. Si estamos separados de Dios, vamos a tener que enfrentar las cosas nosotros solitos. Una de las cosas que nos hablaba la profecía, y nos lo insistió, pero 2 veces, es: yo soy tu protección, yo te voy a proteger, yo te protejo. Tú no estás solo, yo soy el que te protege. Pero Dios se protege. Entonces, lo que dice la palabra aquí es que justamente para eso es que el Señor permitió la litera de Salomón. Cantares capítulo 3 versículo 8 dice: todos ellos, los que rodean la litera, que ¿cuántos son? ¿Se recuerda? 60 valientes, ¿verdad?
todos los valientes que aparecen ahí, tal vez aquí le pongo el versículo si lo tengo, sería en el versículo 7, ¿verdad? Leámoslo, aquí está, lo tengo. ¿Qué es esto? Que sube del desierto como columnas de humo, como perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos de mercader. Y aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Entonces esos 60 valientes es un número que representa los 5 ministerios, ¿verdad? Que es 60 es pues un número de 12 por 5, y así es como nos da pues el gobierno ministerial o el gobierno apostólico. Y entonces Dios está velando por nosotros a través de los ministros y dice que ellos son diestros en la guerra. O sea, de alguna manera el Señor, sin que fuéramos capacitados, Él nos capacita para batallar, ¿verdad? Él adiestra nuestras manos para la batalla, cantábamos antes, ¿verdad? Puedo tensar con mi mano el arco de bronce. O sea, sí, nosotros somos llamados a pelear y nos han dado pues una armadura, según lo que dice Efesios, y dentro de ellas la espada. Y la Biblia misma dice que la espada es la palabra de Dios. Entonces la palabra nos sirve como arma de defensa, ¿verdad? En este caso ofensiva, no necesariamente defensiva. Entonces tenemos la palabra como Cristo la utilizó para poder enfrentarse a un montón de situaciones que le sobrevinieron en lo que llamamos el monte de la tentación. Pero quisiera resaltar el hecho de que ellos están ahí para protegernos de los temores, de los peligros de la noche. Y es que de alguna forma la noche pues tiene diferentes representaciones, ¿verdad? Del lado, desde el punto de vista cronológico, en este tiempo se conocía pues que habían 3 vigilias durante la hora donde el sol se ocultaba. Cuando empezaba el atardecer hasta más o menos como a las 10 de la noche era la primera vigilia. Luego de las 10 como para las 2 de la mañana era la segunda vigilia, y la tercera vigilia pues ya era pues de las 2 de la mañana hasta el amanecer. Y en cada uno de esos recorridos pues definitivamente muestra un tiempo que pudiera representarse como lo que estamos viviendo hoy en día, porque le cuento que nosotros estamos, si lo hablamos en ese sentido, en la madrugada, quizás en la tercera vigilia, esperando que el tercer día concluya y entonces nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. Hasta la misma los mismos intelectuales, una serie de eruditos han determinado que el tiempo o el fin del mundo está pues a muy poco de acabarse, ¿verdad? Según sus evaluaciones, investigaciones y demás. O sea, estamos muy cerca. Ahora estamos viviendo de alguna forma en la noche. Entonces, desde un principio, y tal vez vamos a empezar con eso en el Génesis capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice la Biblia: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahí empezó a conocerse el término noche. Pero una de las cosas particulares es que aparentemente lo bueno es la luz, lo malo es las tinieblas, y entonces entendemos que también las tinieblas representan la maldad. Y para no quizás no salirme del tema, la maldad ha crecido considerablemente. O sea, si la noche representa la maldad y hoy vemos en día una maldad a todas luces, es impresionante entender en ese reloj espiritual que estamos en la hora de la noche, en la hora de las tinieblas. Y en esa manifestación pues operan las tinieblas con más libertad. Por ejemplo, Jesús dijo cuando estaba en el Getsemaní, la palabra dice que él de día predicaba y en la noche, usted lo puede buscar, él acostumbraba a ir al Getsemaní. O sea, él tenía un lugar donde pasar la noche, pues. Él no pasaba la noche donde sea, pasaba la noche, dice la Biblia, en Getsemaní, sobre todo en los últimos 3 años y medio ya en su ministerio. Entonces él como que en el Getsemaní se sentía protegido, seguro.
Ahí pues tenía, según lo que la palabra dice, tenían pues la costumbre de congregarse con los discípulos, porque por eso precisamente Judas conocía dónde iba a estar en el momento después de la cena. Él sabía que ahí iba a estar esa noche. Y cuando Jesús ve que llegan esa comitiva, ¿verdad?, a arrestarlo, le dice: pues todo el tiempo estuve con ustedes, me oyeron predicar, estuve en el templo. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? Porque ahorita es el tiempo de las tinieblas y ustedes están actuando porque la autoridad les fue concedida por las tinieblas. Entonces sabemos de que, hermano, en esta temporada que nos tocó vivir hay peligros. Primero porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y la mayoría de personas andan en las tinieblas. Entonces, lo bueno de todo eso es que cuando abunde la maldad va a sobreabundar la gracia. Y entonces en medio de todo esto uno dice: Padre, pero ¿por qué ha crecido tanto esto? No hay día que no pues nos alimente en las redes sociales de la maldad a todas luces, la violencia y tanta cosa que se mira. Entonces estamos en ese momento. Entonces Dios separa las cosas. En Éxodo capítulo 13 versículo 21, para continuar con la referencia, dice la Biblia: el Señor iba delante de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Él iba adelante, según lo que dice la palabra. Adelante iba una columna, pero atrás la roca los seguía. O sea, ellos iban protegidos. Y dice: de día era una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche era una columna de fuego para alumbrarlos. Entonces notamos que en el día necesitaban nube y en la noche necesitaban fuego. Entonces ahora entendemos que, hermano, ¿qué representaría el fuego en ese sentido para usted? Espíritu, ¿verdad? Porque digamos, si la noche es ya la maldad, el fuego es el espíritu. Deberíamos de tener nuestras lámparas encendidas y para eso necesitamos aceite. Entonces no la vamos a pasar a menos que no busquemos la llenura del Espíritu Santo. No podemos. No podemos. Necesitamos que el fuego pues esté presente en nuestras vidas. La Biblia habla pues de que cuando descendió el Espíritu parecían lenguas como de fuego. Y entonces ahí hay una evidencia más. Pero pensando en todo esto, aquí, bueno, y aquí tal vez solo resaltar, la columna de fuego iba adelante, no nos podíamos atrasar. O sea, no iba a esperar a la gente tenía que apresurarse, si quiere, a paso rápido, pues. Diferente cuando uno se acomoda. Entonces la protección está ahí, pero no podemos separarnos de donde está al final la protección. Me gusta mucho este versículo de Éxodo 14:24, porque dice: y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego. O sea, vemos que la columna va con ellos. Ellos están saliendo en una madrugada, porque esa referencia es una sombra de lo que va a ser la salida del pueblo de Israel del mundo, de Egipto. Así como salió Israel de Egipto, digamos, en esa madrugada, la iglesia va a salir en este proceso. Ahora, lo asombroso es que mientras el momento llegaba y los enemigos buscaban que no salieran de ahí, sino que se quedaran siendo esclavos del mundo y de Faraón, el Señor salió a protegerlos, pero dice que desde la columna vio que venía el enemigo. Y entonces mire lo lindo: mientras eso pasaba, sembró confusión. Pensemos, o sea, venían los enemigos detrás de ellos, y qué tipo de confusión pudo haber sembrado el Señor. ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, en las batallas, cuando vemos en la palabra
cuando el Señor sembraba confusión, se empezaban a golpear unos con otros. Cuando se da aquella batalla, ¿verdad? Y dice la palabra que Josafat le dice a su pueblo: estén quietos, porque esta batalla es de Dios y no de ustedes. Y mientras ellos estaban ahí, vino confusión y el pueblo peleó entre ellos mismos y ahí se acabó. Pero mientras ellos deseaban detenerlos, Dios puso confusión. De alguna manera como que no permitió que los planes de ellos avanzaran. Y dice la palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir toda obra de las tinieblas. Aunque el enemigo te quiera detener y esté planificando, porque pensamos que no, el Señor te va a proteger para que todo lo que se planifique en tu contra no prospere. Dios te va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Él va a poner confusión a aquel que te quiera hacer la maldad, pues. Y sigue diciendo en el versículo 25: puso confusión y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. No sé si usted lo logra percibir así, pero no caminaban. Y los carros, que eran pues quizá la referencia de lo veloz y la fuerza con la que iban tras el pueblo de Israel, el ímpetu con el que buscaban alcanzarlos, el Señor se encargó de que no avanzaran. Entonces uno no sabe, pero hermano, el Señor está deteniendo la maldad para que no nos alcance a nosotros. ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor que no tengamos conciencia? ¿De cuántas cosas podrá librar el Señor, por ejemplo, a nuestros hijos? Porque la maldad, perdonen, no está discriminando, llegando a toda persona que está dispuesta, pues, o inclusive los que no están dispuestos y que van a ser de alguna manera alcanzados. Pero el Señor se va a ocupar de que eso no nos alcance a nosotros, mientras nosotros avanzamos en nuestro deseo de salir de Egipto, de salir a una tierra prometida. Isaías capítulo 16 versículo 3. Aquí hay otra referencia. Danos consejo, dice esta versión. Toma una decisión. Da tu sombra, fíjese bien, como la noche en pleno mediodía. Entonces, de alguna forma, aunque nosotros estemos expuestos al sol, estemos expuestos a tantas cosas, el Señor nos está cuidando y nos está protegiendo con una sombra. Esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo. Si usted revisa las referencias y el contexto, Isaías le está pidiendo a Jerusalén que tenga compasión de aquel pueblo que está bajo amenaza, porque Moab está siendo corregido, está puesto en un proceso de corrección y de disciplina. Dios ha decretado algo contra ellos, pero dice: dales refugio mientras puedas. Nosotros deberíamos de saber que hay mucha gente, hermano, que está pues en el mundo sin protección. Nosotros deberíamos de ser también un refugio para ellos. O sea, aquí no se trata de que mientras yo esté seguro, los demás que miren qué hacen, sino que hay gente que está necesitada y nosotros somos, hermano, quizá los indicados para llevar este mensaje de protección. Por eso nos alegran las visitas. Nos alegra que usted se acerque a un discipulado, que usted busque del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente se refugie. No lo considera así la gente. La gente piensa que la iglesia es un lugar donde se le va a sacar su dinero y donde se le va a privar de una vida libertina. Y al contrario, la casa de Dios es un lugar de protección. Y nosotros somos de alguna forma, hermano, corresponsables de brindarles una ayuda y de brindarles un auxilio. Entonces ahí dice: no los entregues, ten compasión y misericordia de ellos.
Números 14:9. Estas son las palabras de Josué y Caleb a aquel pueblo que no quiso obedecer al Señor cuando fueron enviados a inspeccionar la tierra que les iban a dar como herencia. Entonces dice: solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra, dice él. Pero lo que quiero resaltar es que esa palabra sombra que aparece aquí en Isaías 16:3, esta que aparece aquí, esta palabra sombra, es la misma palabra que en hebreo aparece aquí, solo que aquí para decir protección. Entonces dice: su sombra o su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Entonces, aplicando el principio, porque aquí hay un principio, ¿verdad? Aquí lo que dice Josué es: miren, este es el momento de atacar, este es el momento de subir y conquistar, y aunque sean grandotones y a la mayoría le den miedo, no tienen protección, y entonces no nos van a poder hacer frente, son presa fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando la sombra ya no nos protege? Por muy fuerte que te sientas, por muy gigante que te veas, y a él, ¿quién lo va a vencer? Hermanos, y en realidad el que quita la sombra y el que la pone es Dios. Una persona sin la sombra de protección está en problemas. ¿Cómo te vas a poder resguardar tú solito? Solamente Dios, hermano. Solamente el Señor, que es misericordioso, por eso le digo, de cuántas cosas nos ha librado. Pues yo no sé si usted ha sido testigo de situaciones así difíciles, y sobre todo en este tiempo de violencia, hermano. Pidámosle al Señor estar siempre en su voluntad y caminar con la seguridad de que Él está para protegernos. Lo que la palabra dice es que a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000 para ti, pero a ti no llegarán. Entonces ahí aparece otra representación, y esto se pone todavía más en evidencia en el Salmo 91, versículo 4 y 5, de 4 al 6. Con sus plumas te cubre. Bueno, empieza el Salmo 91 diciendo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Aparece otra vez la palabra sombra del Omnipotente. Entonces dice: con sus plumas te cubre, bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Hermano, escudo y baluarte es su fidelidad. Si en algo puedo confiar es que Él es fiel, hermano. Y eso significa que aunque yo sea infiel, así dice la Biblia, que aunque seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Y a veces nos aprovechamos, hermano, porque si nos protegieran de acuerdo a nuestra fidelidad, ¿dónde estuviéramos, hermano? Dios nos protege, perdón, aunque no lo merezcamos, porque le fallamos, somos infieles, pero dice que su fidelidad es escudo y baluarte. Aunque el enemigo le diga, pues, y a este vas a proteger si es un infeliz. Mira lo que estaba haciendo, en pecado y descarado, sin vergüenza. Lame platos, come cuanday, recoge chencas, dice el apóstol. Sí, lo voy a proteger porque yo soy fiel, hermano, y por eso no podemos dejar de agradecerle al Señor su misericordia. Entonces dice: no temerás el terror de la noche. Yo soy tu sombra, mis alas te cubren,
Mi fidelidad es tu garantía. No temerás al terror de noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. O sea, a todas horas hay conflictos, pero aquí dice que en la noche se manifiesta algo llamado pestilencia. Y ahí hay que entender a qué se refiere. Pero estamos expuestos a tanto. ¿Usted qué le gusta estudiar? Estúdielo. Job 35, 9 y 10. La gente clama al ser oprimida. Desde luego, esta es la versión NTV. Gime bajo el peso de los poderosos. ¿Cuánta gente necesitada no hay? Sin embargo, y eso es lo que es muy frecuente, no preguntan dónde está Dios, mi creador, el que da canciones en la noche. Una versión dice el que inspira canciones en medio de la noche. No es que lleve serenata, ¿verdad, hermano? Ese es otro tema. Pero que en medio de lo que podamos estar viviendo, en medio de la adversidad y en medio de la pestilencia y de los terrores de la noche, usted esté inspirado en cantarle. No es que no deje dormir a los vecinos cantando, ¿verdad? Se refiere a que aún en medio de las batallas, Dios con usted tiene un trato especial. No sé si alguien tiene esa versión que dice que Él inspira canciones de noche. A veces alguien la encuentra. A veces la PDT. Bueno, pero ahí está. Si no lo busco yo por aquí, pero tengo una mapa. Dice, ¿ah? aquí dice, donde está Dios, mi hacedor, aquel que inspira cantos de júbilo de la noche. Inspira cantos de júbilo. ¿En la tuya qué era, ibas a decir, Marcelita? Inspira cánticos en la noche. O sea, Dios inspirándote. Si aplicamos noche como adversidad, de la adversidad puede salir un cántico. ¿Qué pudieras cantar en medio de una adversidad? Que Dios ha sido bueno, que en medio de tus batallas Dios fue fiel. Y el ejemplo quizás que más se puede adecuar a este pensamiento es Pablo y Silas, a la medianoche, presos. No crea que como viven hoy en día unos, verá, con comodidades, sino que estaban en el cepo, condenados a muerte, encadenados de manos y pies. Sin embargo, era la medianoche y ellos cantaban. ¿Qué se puede cantar? Pues solo por la inspiración del Espíritu Santo. Si ganas de decir qué excepción y qué decepcionante es la vida, dan, hermano. Pero en medio de todo Dios nos inspira canciones. Así que, hermano, este es el tiempo para que nosotros le alabemos con cánticos de júbilo en medio de lo que esté viviendo. Esos son los frutos de labios que confiesan su nombre. Que no pareciera natural, que quizás lo lógico sería que usted estuviera deprimido y que esté pues sin ánimos de seguir. No, pero es porque te separaste de la columna de fuego, es porque dejaste de buscar el aceite del Espíritu. Por eso es que estás amargado. Pero mientras estemos llenos del Señor, en medio de la noche vamos a tener cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Mire, y eso hay que manifestarlo en los cultos, porque entramos a sus atrios con acción de gracias, empezamos con júbilo, pues cantando, adoramos, pero llega un momento donde usted tiene que levantar un cántico nuevo. Pero ¿de qué vamos a cantar si no tenemos inspiración? Y necesitamos esa inspiración de parte de Dios.
El Salmo 121, versículo del 5 al 8. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Entonces sabemos que la sombra está en una posición. Es la sombra en la mano derecha. Entonces, como que de alguna forma uno decide si va a la izquierda o va a la derecha. O sea, Él es la sombra. Pero yo tengo que meterme a la sombra porque Él está, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero como que, y yo voy a la izquierda desprotegido, me tengo que meter. ¿Dónde está la sombra? O sea, no es que la sombra vaya a estar necesariamente persiguiendo por dónde estás. No, yo tengo que saber dónde va la sombra y encaminarme hacia donde Él está. Y eso es parte de nuestro entendimiento, hermano. No podemos vivir expuestos bajo el sol. Sobre todo, hermano, sería hasta ilógico que teniendo asegurada una protección de parte de Dios y su fidelidad, y nosotros estemos pasando otras necesidades y todavía diciendo: ¿por qué eres así conmigo, Dios? Si ahí está mi sombra, te diría el Señor. Ay, de veras, pues es que es a la mano derecha y yo iba a la izquierda. La Biblia dice, por ejemplo, cuando hace referencia de que hay en la mano izquierda y que hay en la mano derecha, ¿qué dice que hay en la mano izquierda? Están las cabras, los corderos están de este lado. ¿Qué otra cosa? Riquezas. Busquemos el versículo. A ver. Por ejemplo, el deleite está en la mano derecha. Dice: delicias a tu diestra para siempre. A ver, ¿qué versículo está buscando? A ver, léetelo. Ahí tiene el micrófono Cindy escondido en su bolsa. Amén. En Proverbios 3:16 dice: con la mano derecha ofrecen larga vida y con la izquierda riquezas y honor. Riquezas y honor. Y en el otro lado, vida para siempre, larga vida. ¿Qué prefiere usted? ¿Vida para siempre o riquezas y honor? Pues sí, queremos, pero a veces estamos tan involucrados solo en las riquezas y el honor que la larga vida ya no nos interesa. Y ahí está su protección. Y ahí es donde uno entiende: por ir caminando bajo la sombra del Señor, lo demás viene como añadidura. Porque Dios sabe, hermano, ¿le faltó algo al pueblo que iba a la sombra del Señor? No. Pero no faltará alguno que, hermano, porque Moisés tenía que batallar con gente diciendo: queremos comer. Una persona, cuando a sus hijos le dicen: ya tenemos hambre, mamá, y usted sabe que no hay para todos. Pero un pueblo entero gritando, enardecido, que quería comer. Dios proveyó. Dios no nos iba a dejar sin qué comer, si Él tenía una planificación para ellos, pero también una enseñanza. Él dice la palabra que lo que quería es revelar el carácter de ellos a través de la necesidad. Él fue fiel porque no les faltó nada en el desierto. Pero el maná estaba seguro todos los días en tanto ellos hicieran lo correcto. Dios no quería que el pueblo viviera acumulando cosas necesariamente, sino que disfrutara el camino. Mire, yo no le estoy diciendo que usted no ahorre, porque deberíamos de ahorrar. La palabra dice que hay que repartir a 7 y aún a 8. Eso significa: haga su presupuesto. Eso es repartir, ¿no? Esto para acá, esto para allá, y ahí le enseñan a uno una serie de cosas que tiene que hacer, y por lo menos debería de ahorrar un porcentaje de lo que usted gana. Ay, hermano, pero ¿cuándo? Pues ese es el propósito de Dios. Ese debería ser, hacia eso deberíamos de encaminarnos todos. Bueno, pero ¿por qué me detuve en eso? Porque el Señor los mandó a que todos los días fueran a traer su maná y que no guardaran. ¿Por qué?
Los estaba educando. Mire, ellos dicen que comían sin qué preocuparse. Pensemos que era cierto, que comían hasta la saciedad, dice. Así es cuando le reclamaron, ¿verdad? Los codiciosos dijeron: nosotros nos acordamos de cómo nos sentábamos junto a las ollas y comíamos hasta quedar bien tripudos y erutando. Y el Señor les dijo: pues aquí ya no, los voy a disciplinar. Y empezó a trabajar con ellos como un papá le dice a su hijo: se come eso. Ay, eso no quiero. Se come eso. Es que me dijiste que me ibas a comer mac, pero macuy, ¿verdad? Y entonces no les gustaba el macuy, su coquita como Samuel quería. Pero Dios, no, Dios estaba disciplinando a la gente, hermano. Y entonces una de las cosas que les dijo es: solo lo del día, no quiero que desperdicien. Y entonces caía, dice la palabra, un rocío y formaba como una especie de escarcha, ¿verdad? Así como la que donde exhiben las carnes o los mariscos, ¿verdad? Que usted ve que hay una camita como de escarcha y hielo, y sobre eso ponen para que no se descomponga. Pues más o menos así era. Caía una camita, ¿verdad? De hielo, y sobre eso caía el maná para que no se llenara de tierra. Hermano, tenían refri en el desierto. Y entonces decía: van a juntarlo y con ello van a poder hacer maná de todo tipo. Brochetas de maná, ¿verdad? Maná al escabeche. Yo no sé cómo hacían pero les dio comida de ángeles, dice la palabra, que no conocían, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero los alimentó y les dijo: el único día que pueden recoger doble es el día 6. El día 6. Porque el séptimo día no quiero que nadie salga. Y como siempre a la gente le gusta poner a prueba a Dios, muchos salieron el séptimo día. Y como hay gente que no hace caso, muchos guardaban y el maná se engusanaba. Por eso la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es cuando los discípulos le dijeron: Juan le enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos también tú a orar. Ok, cuando oren de esta manera. Primero llámenlo papá. ¿Se llama papá a Dios? Tiene un padre. No le dijo: llámenlo como mi padre. No, también es de ustedes. Nos hizo parte de la familia. Llámenlo papá. Y empieza la oración que conocemos, ¿verdad? Que lamentablemente tan hermosas las palabras, pero se ha rebajado a una repetición sin conciencia de lo que uno dice. Pero lo que ahí dice es: danos el pan diario. Danos para comer todos los días. Todos los días, todos los días. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Usted dice: bendito Dios, pudimos comer un día más. Y hasta con gustos. Qué rico, gracias. Mañana tú sabrás. Pero eso es caminar bajo la sombra, a la mano derecha. Pero lamentablemente la gente no está enfocada en la protección. Busquemos el versículo que dice que hay delicias a su diestra para siempre. Salmos, leámoslo por favor. ¿Quién lo va a leer para que levante su manita? Y así, allá lo tiene Evita. Bienvenida, Evita. Amén. El cual dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ok. ¿Qué hay a la diestra? Delicias. Para un ratito. Entonces ahí es donde uno entiende.
La riqueza y la honra, ¿para cuándo? No es para siempre. Sí, Dios la da, qué bueno. Pero por mucho que tengas, como le dice a la gente, ¿qué se va a llevar? Como aquel necio que dijo, pues, no sé qué hacer, tengo un problema. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y el otro que dijo, no sé qué hacer, ya sé, derribaré mis graneros, construiré unos más grandes y le diré a mi alma, alma, relájate. Muchos bienes tienes y has acumulado para ti. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y le dicen, no. Tú no sabes que esta misma noche vienen por tu alma y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Parte de las frustraciones, ayúdame por favor, Waltercito, parte de las frustraciones de Salomón era eso. Él se puso a observar bajo el sol todo lo que ocurría y decía, ¿cómo es posible que hay gente pues que trabaje tanto y no se lleve nada y otro disfrute de las bendiciones que él se esforzó? Y nunca, hermano, si lo que Dios quiere es que tú te disfrutes tu día a día, no que ya voy a trabajar de sol a sol para que un día me siente a descansar y pueda rascarme la panza y decir, ya, finalmente lo alcancé. No, disfruta hoy. Disfruta el trayecto. Cuando nos proponemos, yo quisiera llegar a tener, sí, amén, pero hoy disfrútate lo que tienes. Yo quisiera tener mi casa propia, pues hoy sé fiel con la casa que alquilas. Trátala como que fuera tuya. Límpiala, píntala. Haz algo como que, y Dios te va a dar lo tuyo. Pero hermano, mientras estamos en el proceso, estamos sufriendo y quizás pensando, qué desgracia. No, hay delicias cuando estás a su diestra. No solamente hay protección, hay deleite. No solamente hay vida para siempre, hay deleite. No es un deleite como el mundo da. Mira, hermano, porque bajo la gracia de Dios, lo sencillo se vuelve una bendición. Yo no sé por qué, pero a mí me cuentan mis papás que para mi cumpleaños, que yo cumplo años el 6 de febrero. ¿Y cuándo fue el terremoto, hermanos? El 4, ¿verdad? El 4. Entonces fue en el 76. Yo estaba cumpliendo un añito, a cumplir mi primer año, y el terremoto, no había nada. ¿Y qué tu pastelito de un aguacate había para comer? Y así celebraron, dicen mis papás, así celebraron mi cumpleaños por eso es que me gustan tanto los aguacates. Y allá en niños están creciendo, gracias a Dios, y el palo está lleno, primero Dios. Ahí le vamos a dar un poquito para que pruebe. Pero hermano, aunque de un su aguacatío, una su tortillita, pero en la sombra del Señor, qué rico se siente. Ya si Dios provee para una su pieza de pollo frito, esa ya es. Pero se puede disfrutar. El día lunes estaba hablando la pastora acerca precisamente de la insatisfacción, ¿verdad? No sé si así fue la insatisfacción, que uno no se sacia, que con nada estás conforme. Qué gorda estoy. Gracias a Dios no pasas frío. Ay, qué seca. Bendito Dios, puedes correr. De todo nos quejamos. Ay, se me está cayendo el pelo. Pues no vas a gastar en shampoo. Hermano, Dios quiere que disfrutemos.
Mire, si la figura de la litera de Salomón, como se la pusimos desde un principio, es esto. Es decir, así. Ay, disfrutando, hermano, el recorrido. Así como cuando usted va en primera clase, ¿verdad? Ay, bendito Dios, qué rico. Espiritualmente Dios tiene para nosotros una forma de vivir así, el reposo constante del Señor. Pero hoy en día el mundo está tan afanado. El Salmo 127, que leámoslo para terminar. Salmos 127 le dije, ¿verdad? Que por cierto es de los cánticos de ascenso gradual, ¿verdad? Que son, ¿cuántos cánticos se recuerda? 15. La doctrina de los arrebatados está del Salmo 120 al Salmo 134. Se los puede leer. Y ahí aparece pues escrito los cánticos que regularmente se entonaban cada vez que el pueblo de Israel subía a Jerusalén. Entonces ahí hay un cántico de ascenso gradual. Esto quedó escrito. Entonces este es el cántico de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros podemos hacer lo necesario, y no le digo que no lo haga, pero si Dios no lo hace, mire, yo no estoy con esto diciéndole lo haga, por favor entiéndame. Pero que usted dice, yo no tengo ni siquiera mi seguro de vida, no tengo mi seguro de gastos médicos. Si lo puede pagar, páguelo. Qué bueno. Pero en vano es que lo pague si el Señor no lo cuida. Pero ¿y si no tiene? Pero está bajo la sombra del Señor. Ay, Dios. El Señor va a hacer milagros, hermano. El Señor lo va a guardar de todo mal. Entonces, si el Señor no edifica, por más que los que se esfuerzan en edificar, no pasa nada. Luego dice la otra referencia: en vano es que os levantéis de madrugada. Yo por eso este salmo es el preferido, porque yo a las 10 me levanto, hermano. No, esto se refiere a la gente que sale con afán a trabajar, que os acostéis tarde. O sea, ¿cuántas horas trabaja? Y se levantó de madrugada y sigue. Y sigue. Que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Pues Él da a su amado mientras va en la litera de Salomón. Dios nos va a cuidar, hermano. ¿O Dios no lo ha cuidado a usted? No le creo cuando me diga que ha pasado penas de hambre, porque no se le nota, dijo el apóstol. Parece que hasta de más. Pero Dios ha sido bueno. Dice la Biblia, otras versiones, en el versículo 2, cuando Él colma. Y colmar es, hermano, ¿qué entiende usted por colmar? Sin que le falte, mientras usted aprende a reposar. Mire, por eso es que el enemigo, decía nuestro apóstol el otro día, por eso es que el enemigo batalla tanto para que no descansemos, porque además de que descansar es saludable y dormir es saludable, no sé, a usted le cuesta conciliar el sueño. Algunos yo veo que aquí en la iglesia, pero lo curioso es que al llegar a su casa no se duerme. Anda, dormite vos. Ay, no tengo sueño. Y en la iglesia, ¿cómo que se estaba durmiendo? Pero bueno, esos son misterios pastorales, ¿verdad? Dice, pues Dios da a su amado mientras duerme.
Y el argumento de este versículo, dice la versión del expositor, es que Dios da a sus seres queridos mientras duermen, tesoros por los cuales en vano los hombres trabajan duro, temprano y tarde. Mientras el otro está dándole y dándole y dándole y dándole, usted que reposa en el Señor siempre tiene. A saber ni qué hace, pues creerle al Señor. Si no es porque trabajes que te va a ir mejor. Bueno, sí hay que trabajar, pero no con afán. En vano se levantan de madrugada, en vano se van tarde a descansar y comen pan ganado con esfuerzo. Hermano, cuando uno come pan ganado con esfuerzo, reclama: ¿te comes eso? No es que le diga que no se lo coma, cómetelo. Es que ya no me cabe. Te lo comes, ¿para qué lo manoseaste? Todos reclamamos, y hay una edad en la que los hijos es más barato vestirlos que darles de comer, porque comen, hermano. Y hermanas también, ¿verdad? Que comen. Dice: el Señor lo da a su amigo. A su amigo mientras duerme. O sea, si el reposo es necesario, en el reposo nos perfecciona el Señor. Amén. Pan de dolores. ¿Cómo será el pan de dolores, hermano? Mire, dice pan de lágrimas, la Torre Samat. Con sufrimiento, no. Que Dios nos ayude, amén. Yo le ruego al Señor que te permita ese reposo. Y ese reposo es caminar bajo la sombra del Señor. No te apartes. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Ponte de pie, por favor, y que Dios nos ayude. Le leo la versión Kadosh. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño. Trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él lo provee, aun cuando duerme. Necios que se afanen, dice la versión Al Día 1979. Necios que se afanen trabajando desde el amanecer hasta después del anochecido, temiendo morir de hambre, porque Dios quiere que sus amados disfruten de adecuado reposo. Reposemos en el Señor. Venir a la iglesia no es perder el tiempo. Yo escuché que mi esposa decía el lunes: cerrar tu negocio y buscar de Dios. Eso es algo que cada quien tomará como un rema. Es inútil, dice la NTV, que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde de noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Amén. Que Dios nos ayude a confiar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en el final de los tiempos, quizás ya en una de las últimas vigilias de la noche, Señor, y nosotros no queremos ni sentirnos temerosos ni estar afanados. Tu palabra dice que el verdadero amor, el amor perfecto, el amor que proviene de ti, nos libra de todo temor. Señor, no hay nada mejor que sentirnos confiados en que tu fidelidad es nuestro escudo y baluarte. Podemos descansar en que tú eres fiel, pero ayúdanos, Señor, a caminar a la sombra tuya. No queremos caminar, Señor, inclusive pensando que tú tienes la obligación de cuidarnos.
Cuando tú has asegurado una protección, pero nosotros tenemos que atender los principios de tu palabra, Señor, para saber que seremos protegidos. Hoy nos hablaste, Señor, desde un principio que tú nos quieres proteger. Así que, Señor, todo temor que hayamos traído esta noche, toda inseguridad, todo temor al futuro, Señor, inclusive aquella posible decepción, falta de esperanza, inclusive, Señor, podemos confiar en que tú tienes todo bajo control. Señor, yo te ruego que envíes ayuda, Señor, desde Sión, y que sustentes a tu pueblo, Señor. Padre, haznos caminar con la certeza de que tú estás cubriendo nuestro frente y nuestra retaguardia también, Señor, que tú vas adelante de nosotros. Padre, todo plan de maldad, todo plan que se haya propuesto, no sé si esto es algo financiero, inclusive Dios puede hacer que las cosas se retrasen para tu paz. Dios puede detener el tiempo y que juegue a tu favor, porque Él es un Dios de misericordia. Padre, conforme a tus principios, sostén a tu pueblo, bendice a tu pueblo y ayúdanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, cantemos, Eriquito, suavemente por la hora. Cerca de ti Gracias, Señor. quiero estar Sí, Señor. para escuchar tu voz y aprender de ti. Díselo con tu corazón. Quiero ser un reflejo de tu amor. Sí, Señor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Reconoce que Él es tu Señor, Jesús, que Él es tu pastor. eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Sí, Señor. Puedo confiar en ti. Díselo desde lo profundo de tu corazón. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Sí, Señor. Me rindo. En esa atmósfera tan hermosa que estamos en este momento, esa presencia tan linda, ¿habrá alguien que quiere darle su corazón al Señor y decirle: protégeme, Señor? ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, entra a mi corazón? ¿Sabe? Ahí abajo yo me acordaba ahorita de Enrico y Lázaro. Enrico estaba ya afanado con sus fiestas y todo, y de repente un día se dio cuenta que estaba en el infierno y le dijo: Padre Abraham, regrésame para decirle a mi familia que si hay infierno. Si hay infierno donde se van a quemar, donde van a estar sufriendo. Pero él le dijo: tiempo tuviste, hoy ya es demasiado tarde. Ahí está el pastor, ahí está la Biblia, ahí está mi palabra. Usted y yo no sabemos si mañana vamos a amanecer, pero hoy el Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo: hoy es tu tiempo, no te afanes, hoy es tu tiempo. Hoy puedo entrar a tu corazón, no lo endurezcamos. Si tú te alejaste
te saliste de la sombra de su mano derecha, también puedes acercarte a Él y decirle: Señor, perdóname porque me salí de tu sombra, porque quise hacer las cosas a mi manera, Señor, y por eso me salí, perdóname. Si tú eres uno de esas, puedes pasar acá o levantar tu mano y vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús, allá está un jovencito. Si me pueden ayudar los hermanos, por favor. El de Corinto, por favor. Dile: Señor. Sí, Señor. Por favor, papá. Salva, papá, salva, por favor. Ayúdanos, Señor. Sí, papá, gracias, Señor. Gracias por este joven, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que nosotros no lo conocemos, pero tú sí lo conoces, Señor. Salva su alma, salva su vida. Que él pueda reconocerte hoy, papá. Dice tu palabra que en los cielos, Señor, hay fiesta cuando uno se vuelve a ti, papá. Entra a su corazón, entra a su vida como entraste un día a nosotros y nos cambiaste, Padre, y nos diste razón para vivir, nos diste tantas cosas, Señor. Nos diste salvación, nos diste protección, nos diste sombra. Has cambiado nuestro lamento en baile, has cambiado nuestra tristeza en gozo, has cambiado en la muerte, Señor, por vida. Señor, gracias. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, por favor, papá, mira el corazón de este joven. Entra, entra, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy es una noche de salvación, es una noche de misericordia, es una noche de oportunidad, es una noche de amor, una noche de amor, Señor, gracias. Oh, Rabasaira Keiro. Por favor, papá, por favor, gracias, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias. Gracias por este varón. Ore por él. Ore por él para que él permanezca como usted y como yo. Ore por él para que él pueda permanecer hasta que Cristo venga por nosotros. Lo sembramos en esta casa, si así es tu voluntad, Señor. Por favor, que él se sienta amado. Padre, por favor, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, por favor, ayúdalo. Yo no sé lo que está pasando, pero tú sí lo sabes. Tú conoces su corazón. Hoy te pido que, papá, por favor, sal a su encuentro, papá, por favor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, por este joven. Gracias, papá. Gracias, Señor, es tan maravilloso, eres tan hermoso. Vamos a orar por hermana Noemí, por hermana Samantha Guzmán, porque ellas mañana van a ir al proyecto Betsaida. No sé si mi papá va a orar por ellas. Va, muy bien, papá. También vamos a orar por Dylan Quiñones, por una nueva oportunidad de trabajo, que sea la voluntad de Dios. Amén. Amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por hermana Noemí de Chabac y por hermana Samantha Guzmán. Te suplicamos que la revista, Señor, de sabiduría y entendimiento,
para hablarle a estos jóvenes, Señor, estos niños ahí en ese colegio. Respáldala, Señor. Quita todo temor de hermana Noemí, quita todo miedo, porque ella va respaldada por ti, Señor. Ella va a testificar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por Samantha, Señor, que la guardes en ese colegio, Señor, que el día de mañana sea una nueva experiencia para cada una de ellas. Reprende todo aquello que quiere interponerse, Señor, para que puedan ir y testificar de ti. Desde ahorita, papito lindo, las cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y tú, Señor, las vas a guardar su salida y su entrada. Aquello, Señor, que quiera levantarse, Padre, sabemos que tú eres mayor que todo, Señor. En el nombre de Jesús, papá, guárdalas, cuídalas, papá. Te pedimos por Dylan, papá. Te suplica por esta nueva oportunidad de trabajo, Señor, que si es tu voluntad, papito, por favor, ábrele esa puerta, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Te suplico que lo guardes, dale sabiduría, llénalo de tu Espíritu Santo, para que él pueda entender tu respuesta, para que él pueda saber cuando es un sí, cuando es un no, Señor. Por favor, papá, que todo aquello que quiera apartarlo, todo horario que quiera apartarlo de tu presencia, de tu servicio, o sea, él pueda entender, Señor, que por ahí no es. Padre amado, por favor, ayúdalo, fortalécelo. En el nombre de Jesús, dale la sabiduría y dale la estrategia. Padre, también, Señor, te pido, papá, por mi pastor, mi padre espiritual, guárdalo, cuídalo, llénalo de salud, llénalo de sabiduría y entendimiento. Respáldalo, papá, por favor. Guárdalo, Señor, a nuestra madre, a nuestra familia pastoral, Señor, guárdalos, cuídalos, a las autoridades que los enviaron, al profeta Tito Pérez, al apóstol Sergio Enrique, Señor, sean bendecidos y guardados en tu sombra maravillosa, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de irnos, solo vamos a dar unos anuncios. El día de mañana, servicio de varones a las 8 y el día viernes servicio general. Amén. Vayan con paz y con bendición y lo esperamos entonces el día de mañana los varones. Amén. Ahí hay refaccioncita y de todo para que usted pueda comer.